como persona tengo derecho no solo a poder criticar y transformarme en un actor decisivo de esa comunicación, sino también a construir y al poner esa comunicación al servicio de los intereses del ámbito de la vida que represento. Fíjense, en cuanto a la autoridad de aplicación, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual teníamos la AFCA, la deben tener, ¿no? La autoridad federal, por allí, ¿sí? ¿Me hacen un cabeceo? Bien. ¿Quién se anima a contarme, levantando la mano, que leyó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Un poquitito ahí, como una manito por acá. Y bueno, hay otra manito que dice tímidamente, por ahí yo también. Es fundamental, sobre todo en estos procesos y en estos periodos de regresión, que no solo es en la Argentina, sino que claramente notamos que es en América Latina, que se empoderen a través del conocimiento. Nadie reclama un derecho que no conoce, decimos en la Defensoría del Público, pero nadie lo puede enseñar tampoco si no lo conoce y nadie lo puede defender. Así que la mayor recomendación en este momento histórico que va a definir nuestros días futuros es que no nos dejemos arrebatar los derechos porque no los conocemos. Es que por favor vuelvan a tomar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, apropiénsela, léanla y vamos a repasar juntos justamente cuáles fueron las modificaciones para que puedan notar el contraste entre lo que teníamos, entre lo que se nos quitó, entre Nochebuena, Navidad y fin de año y lo que tenemos que volver a recuperar. Teníamos una autoridad de aplicación entonces con representación de las provincias a través de algo que se llamaba COFECA, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde estaban representadas todas las provincias del país. Nos ha costado mucho en la Defensoría del Público que la provincia de Córdoba tuviera representación, porque su gobernador se resistía a nombrar a una persona que pudiera establecer políticas públicas vinculadas con la comunicación audiovisual, pero luego lo integró. En ese consejo teníamos representaciones además de las provincias, de los sindicatos, de las universidades, de los pueblos originarios, de distintas organizaciones, de también las personas con discapacidad. Fíjense que teníamos en el directorio representantes del Congreso de la Nación Argentina, de las distintas fuerzas políticas. Y por supuesto un presidente y un director, o presidenta y directora, eran varones de todas maneras, era una de mis críticas permanentes, el directorio del AFCA eran todos varones, que ni siquiera sé si todos tenían perspectiva de género, ¿no? Porque el mayor problema no es solo que se sea varón, sino que no se tenga perspectiva de género en las miradas y sobre todo hablando de comunicación audiovisual. No se pongan incómodos los varones que nos acompañan, el reclamo por la integración igualitaria, porque las mujeres formemos parte de las mesas en las que se toman decisiones, tienen que ser de varones y de mujeres a la vez, ¿no? Nos acompañan eso. Entonces, de esa autoridad de aplicación, qué distinto es que se quiera criticar o no cómo se aplicó la ley. Para criticar cómo se aplicó la ley no era necesario cambiar la ley. El problema no era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el problema eran los que no la querían cumplir, o los que no querían trabajar para hacerla cumplir. Entonces, en todo caso, podemos criticar una aplicación, pero eso no nos puede llevar a esa trampa retórica de manipulación de decir, entonces, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Liquidada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya no tenemos problemas en las aplicaciones, ahora sí que hay libertad de expresión. Esa es una trampa en la que no podemos caer en espacios en los que tenemos que deconstruir esos sentidos que aparecen como comunes, como fáciles de reproducir, pero que en realidad lo que esconden son modelos comunicacionales que están al servicio de los intereses de unos pocos y que le dan la espalda al pueblo, que es al verdadero y único mandatario que debe tener una comunicación y una comunicación audiovisual. Fíjense cómo es la autoridad de aplicación ahora en materia de comunicación audiovisual. Integrada por el presidente o presidenta, también es un presidente varón, y 3 directores o directoras, hay una mujer allí, nombradas por el presidente de la Nación Argentina. No solo nombradas por el presidente de la Nación Argentina, sino con la posibilidad de remoción sin causa alguna. Es decir, que el presidente determina quién integra el directorio, que a su vez determina quiénes serán los licenciatarios, los que exploten ese espectro radioeléctrico que es de todos y de todas, y quiénes van a tener acceso a los, por ejemplo, fondos de fomento a la comunicación audiovisual.
Es decir, que el presidente determina quiénes son los que van a distribuir los fondos, que también son públicos y son de todos y de todas, y quienes puedan tener las licencias. Y si no le gusta, al día siguiente lo cambia. Si eso no es un organismo gubernamentalizado, explíquenme cómo podemos hacer para tener un organismo de mayor dependencia de la autoridad del Poder Ejecutivo, nada más. Y nuestra democracia no se construye con los designios del Poder Ejecutivo nada más. Nuestra democracia se tiene que construir con la posibilidad de que nosotros y de que nosotras también participemos en las decisiones que se toman vinculadas con lo que es sistémico, con lo que es la columna vertebral de la democracia, que es el derecho humano a la comunicación. Entonces hemos perdido las representaciones de todos los sectores, la representación federal en manos de los designios de un presidente que, más que presidente de un régimen republicano, parece principista, alguien que termina tomando decisiones en su despacho aislado sin necesidad de que sea esto consultado, porque otra de las cosas que perdimos es que, nos pueden haber gustado o no quienes estuvieran al frente del espacio, se publicaban los antecedentes y teníamos la posibilidad de saber quiénes eran y qué contribución habían hecho al campo de la comunicación. Esto no existe más, porque es por el designio de un dedo que pone y que saca gente. Pasamos a la otra placa para que puedan ver la siguiente, porque los mecanismos de remoción también eran participativos. Se hacían en el caso de la autoría de aplicación anterior, en el marco del Congreso de la Nación Argentina, y en este, como les dije, es sin causa alguna. Fíjense lo que explicó muy bien el doc. Antes, el cable era considerado un servicio de comunicación audiovisual. Estaba dentro de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Fue quitado. Ahora es de telecomunicación. La defensa de las audiencias en los incumplimientos del cable, que hoy en la Argentina, recuerden que el 98% de las personas que vivimos aquí tenemos televisión y que más del 80% pagamos para mirar televisión. Es decir, que el poder de penetración que tienen los sistemas pagos de televisión son muy altos, mucho más que incluso los que tienen la posibilidad de informarse a través de Internet, que llega al 65% en la Argentina, más del 80% comparado con el 65%. Fíjense el poder que sigue teniendo la televisión paga y que sigue teniendo la televisión en la Argentina. Antes se podía tener 24 licencias, había un límite concreto, ahora ese límite desapareció, de manera que una sola persona física o jurídica puede manejar el cable de un país. Esta es la realidad que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Antes había un tope al mercado, solo podían llegar al 35% del mercado. Hoy ese tope no existe más. Y cada una de estas medidas fueron artículos diseñados y pensados antes de asumir el poder, porque estos decretos son de los primeros días de la asunción del gobierno de Mauricio Macri. De manera que, porque algunos a veces dicen, bueno, qué bruto que ha sido todo esto. Ha sido brutal, pero no bruto. Esta ha sido una política comunicacional pensada, diseñada y ejecutada en muy poco tiempo, y por eso es tan difícil la lucha que tenemos por delante. Fíjense entonces que había obligación de un canal local, ya no hay obligación, ni siquiera en la reparación que intentaron hacer en la resolución que mencionaba Rodríguez Villafañe, existe la obligación del canal local, así que chau, caput, nunca más. Televisión satelital tenía también un límite al 35%, ese límite no existe más. Fíjense todo lo que fuimos perdiendo. Se podían tener 10 radios y un canal de televisión abierta. Ahora son 15 las radios que se pueden tener. Se podía tener 24, como les decíamos, ahora sin límite. 35% del mercado, ahora sin límite. Se podía tener en el ámbito local una AM, 2 FM, seguimos con esa situación, pero se quitó lo que llamábamos un límite a la propiedad cruzada. Ahora ya se puede tener cable y ya se puede tener televisión abierta también. Si esto no ha sido a las necesidades y las urgencias del grupo más concentrado de la Argentina,
explíquenme a mí qué fue lo que se hizo esos primeros días de diciembre. Porque entonces, el grupo más concentrado que se tenía que dividir en 6 unidades, ya no se tiene que dividir en absolutamente ninguna. Vamos a la otra placa para ver los plazos que también mencionaba Rodríguez Villafañe. Eran 10 años y además tenían vencimiento próximo. 10 años más desde 2016. Es decir, que se facilita la comunicación concentrada y se facilita que los que la concentran sigan siendo los mismos. Ese es el doble eje frente al que estamos. Las prórrogas eran 10 más una audiencia pública. Esta ley, como muy bien contó Judith, se construyó colectivamente. No tiene nombres y apellidos mínimos. Tiene los nombres y los apellidos del pueblo argentino. Y lo que está pasando ahora es que así, en un segundo, también nos arrebatan la posibilidad de participar en una audiencia pública para la renovación de las licencias, que es fundamental porque lo que les explicaba al principio. Somos nuevos sujetos de derechos disruptivos de la comunicación audiovisual, siendo oyentes y televidentes. Por eso es tan importante que podamos ir a las audiencias públicas, que podamos escuchar cuál es la propuesta comunicacional, pero que podamos expresarnos sobre esa propuesta comunicacional también, derogada esa posibilidad. Las transferencias en la Argentina de las licencias se le había puesto un claro coto. Eran intransferibles, por lo que le decían, no son una fábrica de galletitas que me la compro y la vendo y se acabó. Cada licenciatario tiene intereses, como ustedes saben, ideológicos, políticos, económicos. Es necesario entonces que haya diversidad de licenciatarios para que no queden ceñidos a intereses ideológicos, políticos y económicos únicos. Es fundamental que sepamos, como oyentes y televidentes, quiénes son esos licenciatarios, qué intereses tienen, para que yo pueda hacer lectura crítica de aquello que está siendo enunciado en esos servicios de comunicación audiovisual. Ahora, si se compran y se venden las licencias, ¿cómo sé quién está detrás de esa explotación? Y además lo que se está permitiendo es que se delegue la explotación. Es decir, que en la Argentina de hoy puede pasar que un fondo buitre tenga la explotación de una licencia y nosotros ni nos enteremos. De hecho, Radio América, que formaba parte del Grupo 23 de Spolsky, fue una de las primeras que se vendió como si fuera pan caliente, aprovechándose de estos decretos de necesidad y urgencia. Sí. Una pregunta, y si uno trabaja en ese medio y se ve vulnerado sus derechos laborales, ¿a quién le reclama después? Ese es esencial. ¿A quién le reclamás? Bueno, hay que buscar acá, el doc puede dar mejor respuesta, pero he estado en conflictos colectivos lamentablemente en muchas oportunidades y he participado de distintas tomas de redacciones porque no sabíamos, o sabíamos a quién reclamarle, pero te echaban de un día para el otro dejándote sin derecho absolutamente nada. Entonces para los trabajadores también, fundamental, la diversidad, fundamental que aprovechemos esta oportunidad de un nuevo camino legislativo para incluir la cláusula de conciencia desde mi punto de vista, que si hay modificaciones de las líneas editoriales yo tenga la libertad suficiente para poder seguir trabajando en ese medio de comunicación y no sea frisada o puesta en un ostracismo, y la necesidad de la transparencia en los licenciatarios para que también se pueda reclamar y no haya desamparo por parte de quienes trabajamos en los medios de comunicación. Decíamos entonces que ahora las transferencias prácticamente son sin autorización previa. En realidad hay un mecanismo por el que la autoridad de aplicación, en este caso el ENACOM, que es la nueva autoridad, se puede expresar en contra y frenarla. Pero el tema es que si no se expresa, en 90 días quedó ratificada esa transferencia. Entonces, por eso prácticamente son automáticas. Pasamos a la otra. La mención que había abajo era la posibilidad de emitir bonos. Hay una especie de nueva búsqueda de timba financiera en el marco de los servicios de comunicación audiovisual, porque ahora ya no hay ninguna restricción. Las exclusiones del cable traen distintas consecuencias, como también la falta de control. El Estado acaba de considerarse externo al control de la integración de la propiedad cruzada de los medios, de la propiedad vertical y horizontal de los medios. Acaba de resignar esa potestad que es absolutamente fundamental.
Vamos a pasar un poquito más rápido. Falta muy poco porque la consideración esencial que tiene que ver con el público de la radio y de la televisión, con los oyentes, es que nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, como les decía, los considera nuevos sujetos de derecho. Los pone no solo como actores de reclamos, sino también pudiendo estar al frente de distintos espacios de comunicación, en las escuelas, en los pueblos originarios, en las universidades, en el campo de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, buscando justamente desandar esos caminos que, con lógicas de producción mercantilistas, clasistas, que han sido profundamente discriminatorias, llegamos a la comunicación que tenemos hoy, policializada, la realidad que se construye en las pantallas, absolutamente espectacularizada. Basta recorrer los noticieros de esas comunicaciones concentradas para corroborar cómo en nombre del rating, del morbo, no se da información socialmente relevante, sino que se busca ganar un puntito más establecido por una empresa para distribuirse la pauta publicitaria. Cómo tenemos imaginarios construidos en torno de las mujeres absolutamente cosificados, sexualizados. No, prácticamente no hay imágenes integrales de las mujeres, sobre todo en la televisión comercial. Por supuesto que se ha hecho mucho desde la construcción de esas nuevas voces y por eso tenemos que defenderlas. Es cierto que a veces también, como está naturalizada esta comunicación discriminatoria, no inclusiva, se reproduce. Hay que hacer un gran trabajo de desnaturalización, de sacudir nuestras propias colonizaciones, que como dice Paulo Freire, ¿no? Hay que ver cuánto del opresor tenemos introyectado, es decir, hay que ver cuánto tenemos en nuestras propias figuras de oprimidos comunicacionales a ese opresor que nos lleva a replicar prácticas que deben ser repudiadas a esta altura de la democracia desde mi punto de vista, y sobre todo en estos escenarios en los que se facilita y se promueve la comunicación concentrada. Hay que decirle no a la demonización de las juventudes en los servicios de comunicación audiovisual, a la muestra permanente de la niñez vinculada con los crímenes, a la eliminación, invisibilización, la censura empresaria que mencionó Owen Fisk, no solo de los criterios y jerarquizaciones periodísticas, qué es noticia y qué no lo es. ¿Quiénes determinan? Hemos privatizado los criterios y las jerarquizaciones periodísticas. Las hemos dejado en manos de esa gestión privada con fines de lucro, sin ponernos a cuestionar todos los días, y por eso es tan trascendente que exista una comunicación universitaria. Este es el campo en el que sí tienen que nutrir las miradas críticas sobre esas prácticas rutinizadas, esas prácticas fordistas que nos llevan a replicar vulneraciones